En el año 2018, la doctora Cillian Jean, del Museo de Historia Natural de Londres, colocó un fragmento de meteorito bajo el microscopio electrónico de su laboratorio. El fragmento había viajado 4.500 millones de años a través del espacio antes de caer en el desierto de Argelia. Lo que ella vio en ese momento contradecía todo lo que los científicos creían sobre la formación de nuestro planeta. Dentro de aquel trozo de roca espacial, preservada como una cápsula del tiempo cósmico, había agua. No solo trazas microscópicas, sino cantidades medibles de moléculas de agua atrapadas en cristales minerales que se formaron cuando nuestro sistema solar aún era un disco de polvo giratorio. Este descubrimiento planteaba una pregunta que mantiene despiertos a los científicos planetarios. Si el agua puede viajar preservada en rocas espaciales durante miles de millones de años, entonces, ¿de dónde provienen realmente los 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua que cubren nuestro planeta? La Tierra se formó en la zona interior del Sistema Solar, a 150 millones de kilómetros del Sol, una región que los astrofísicos llaman la zona de exclusión de volátiles. Aquí las temperaturas durante la formación planetaria eran tan elevadas que cualquier molécula de agua debería haberse evaporado instantáneamente, expulsada hacia las regiones exteriores más frías del Sistema Solar. Sin embargo, hoy en día, 71% de la superficie terrestre está cubierta de océanos que contienen más agua que todos los lagos, ríos y glaciares combinados de todas las lunas de Júpiter y Saturno. Imaginad por un momento que podéis observar una gota de agua cayendo de un grifo en cámara superlenta. Dentro de esa gota microscópica hay aproximadamente 1.500.000 billones de moléculas de agua. Cada una de ellas existe desde antes de que existiera el Sol. Ahora ampliad esa imagen. Tomad todos los océanos de la Tierra, cada lago, cada río, cada glaciar, cada nube en el cielo, cada molécula de vapor en la atmósfera. Toda esa agua debería estar orbitando más allá de Marte, congelada en los confines del sistema solar exterior. Esta es la paradoja fundamental que los científicos planetarios llaman el problema del agua terrestre. El doctor Alessandro Morbidelli, del Observatorio de la Costa Azul en Francia, dedicó 20 años de su carrera a resolver este enigma cósmico. En 2012, su equipo publicó simulaciones computacionales que recreaban la formación del sistema solar molecular por molécula, partícula por partícula. Los resultados fueron sorprendentes. Durante los primeros 100 millones de años de existencia del sistema solar, cuando la Tierra aún era una bola de roca fundida, debería haber sido completamente seca. Las temperaturas en la órbita terrestre alcanzaban 1.500 grados Celsius, suficiente para vaporizar no solo el agua, sino incluso algunos metales. Cualquier átomo de hidrógeno o oxígeno que se acercara a esta zona era inmediatamente ionizado por la radiación solar y expulsado por el viento estelar hacia el espacio interestelar. Pero entonces descubrieron algo que cambiaba toda la narrativa. Los planetólogos del Instituto Tecnológico de California, liderados por el profesor George Rossman, comenzaron a analizar muestras de rocas terrestres formadas hace 4.400 millones de años, apenas 100 millones de años después del nacimiento del planeta. Para su asombro, encontraron agua atrapada en la estructura cristalina de zircones, minerales casi indestructibles que actúan como cápsulas del tiempo geológico. El agua estaba allí, incorporada en la roca desde el momento mismo de su formación. Esto significaba que de alguna manera, a pesar de todas las predicciones teóricas, el agua llegó a la Tierra muy temprano en su historia, quizás incluso durante su formación inicial. La primera teoría propuesta fue seductoramente simple: los cometas. Estas bolas de hielo sucias que orbitan en las regiones exteriores del sistema solar podrían haber bombardeado la joven Tierra, entregando su preciosa carga de agua congelada. El astrónomo francés Louis Delcem calculó en 1998 que bastarían aproximadamente 100 millones de cometas del tamaño promedio
para llenar los océanos terrestres. Durante el período llamado el Gran Bombardeo Tardío, entre 4100 y 3800 millones de años atrás, la Tierra fue efectivamente bombardeada por innumerables objetos celestes. Los cálculos parecían encajar perfectamente. Sin embargo, en 2014, la sonda espacial Rosetta de la Agencia Espacial Europea llegó al cometa Churyumov-Gerasimenko después de un viaje de 10 años. Los instrumentos a bordo, diseñados específicamente por el Dr. Katrin Altweg de la Universidad de Berna, analizaron el agua del cometa con precisión molecular. Lo que encontraron destruyó la teoría del origen cometario. El agua del cometa tenía una composición isotópica completamente diferente a la del agua terrestre. La proporción de deuterio, el isótopo pesado del hidrógeno, era 3 veces mayor que en los océanos de la Tierra. Era como comparar vino tinto con agua mineral, químicamente similares, pero con firmas moleculares completamente distintas. Este descubrimiento forzó a los científicos a mirar más cerca de casa, hacia los asteroides del cinturón principal que orbitan entre Marte y Júpiter. El Dr. Connell Alexander, de la institución Carnegie para la Ciencia, examinó una clase específica de meteoritos llamados condritas carbonáceas. Estos fragmentos de asteroides primitivos contenían hasta 20% de su masa en forma de minerales hidratados, compuestos que incorporan agua en su estructura cristalina. Más importante aún, cuando su equipo analizó la firma isotópica de esta agua en 2012, encontraron una coincidencia casi perfecta con el agua terrestre. La proporción de deuterio era idéntica, como si compararan 2 gotas del mismo océano separadas por miles de millones de años. Pero esto generaba una nueva pregunta desconcertante. ¿Cómo podrían asteroides relativamente pequeños, con diámetros de apenas unos cientos de kilómetros, entregar suficiente agua para llenar océanos enteros? El profesor Sean Raymond, de la Universidad de Burdeos, realizó miles de simulaciones computacionales del sistema solar temprano. Sus modelos mostraban que durante el caótico período de formación planetaria, las órbitas de los planetas gigantes no eran estables como lo son hoy. Júpiter y Saturno migraban hacia adentro y hacia afuera como bailarines cósmicos, y su inmensa gravedad actuaba como una onda gigante que lanzaba asteroides desde el cinturón principal hacia las órbitas de los planetas interiores. Estas simulaciones revelaban que la Tierra primitiva fue bombardeada no por cientos, sino por miles de millones de asteroides ricos en agua. Cada impacto entregaba no solo agua, sino también los bloques químicos fundamentales para la vida: aminoácidos, compuestos orgánicos, moléculas complejas de carbono. La doctora Michelle Thaler, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, calculó que durante los primeros 500 millones de años de existencia terrestre, nuestro planeta recibió el equivalente a 5 veces el volumen actual de todos los océanos. La mayor parte de esta agua se perdió en el espacio, evaporada por impactos gigantescos y arrancada por el viento solar, pero suficiente permaneció atrapada en los minerales de la corteza y eventualmente emergió a la superficie. Sin embargo, estudios más recientes complicaban aún más la imagen. En 2020, el equipo del Dr. Loret Piani de la Universidad de Lorena analizó un tipo específico de meteorito llamado enstatita condrita. Estos meteoritos son especiales porque su composición química sugiere que se formaron en la misma región del sistema solar donde nació la Tierra, en la zona interior caliente que supuestamente debería estar seca. Cuando midieron el contenido de hidrógeno en estos meteoritos, descubrieron algo extraordinario. Contenían suficiente agua en forma de minerales hidratados para explicar al menos 3 veces la masa de los océanos terrestres actuales. La firma isotópica coincidía perfectamente con el agua terrestre, mejor incluso que las condritas carbonáceas. Este descubrimiento sugería una posibilidad revolucionaria. Quizás la Tierra nunca fue completamente seca. Tal vez los bloques de construcción que se agregaron para formar nuestro planeta ya contenían agua desde el principio, incorporada
en sus estructuras minerales. Incluso en la zona caliente del sistema solar interior, ciertos minerales podrían haber preservado moléculas de agua en sus redes cristalinas, protegiéndolas de la evaporación. La Tierra habría nacido húmeda, no adquirido su agua posteriormente a través del bombardeo de asteroides y cometas. O, más probablemente, ambos procesos contribuyeron. Agua primordial atrapada en los minerales que formaron el planeta, más entregas adicionales de asteroides durante los primeros 1.000 millones de años. La profesora Sarah Seeger del Instituto Tecnológico de Massachusetts llevó estas ideas más lejos cuando comenzó a estudiar exoplanetas, mundos que orbitan estrellas distantes. Su trabajo mostraba que sistemas planetarios con configuraciones completamente diferentes al nuestro podían existir. Planetas gigantes orbitando más cerca de sus estrellas que Mercurio del Sol. Mundos cubiertos completamente de océanos a miles de años luz de distancia. Sistemas donde los planetas rocosos se formaron en zonas ricas en agua desde el principio. Cada nuevo descubrimiento de exoplanetas revelaba que nuestras teorías sobre dónde y cómo pueden existir océanos necesitaban una revisión completa. Pero había más capas en este misterio. El doctor Stephen Detch, de la Universidad Estatal de Arizona, propuso en 2018 que la respuesta podría estar en un fenómeno que los astrofísicos llaman la línea de nieve. Esta es una frontera invisible en el disco protoplanetario donde la temperatura cae lo suficiente para que el agua se condense en hielo. En nuestro sistema solar, esta línea estaba ubicada aproximadamente a la distancia de la órbita actual de Júpiter, pero durante la formación del sistema solar, esta línea no era estática, se movía hacia adentro y hacia afuera a medida que el joven Sol cambiaba su luminosidad. Durante breves periodos de enfriamiento, la línea de nieve podría haberse desplazado temporalmente hacia la órbita terrestre, permitiendo que partículas de hielo se incorporaran en los planetesimales que eventualmente formarían la Tierra. Las simulaciones computacionales del Dr. Detch mostraban que incluso un desplazamiento temporal de la línea de nieve podría haber permitido que suficiente material rico en agua se incorporara en la Tierra durante su formación. Esto explicaría por qué el agua terrestre tiene características tanto de material formado en zonas calientes como de material procedente de regiones frías. Nuestro planeta sería literalmente una mezcla. Un híbrido construido con materiales de múltiples zonas del sistema solar primitivo. Estudios recientes de la Luna terrestre añadían otra pieza crucial al rompecabezas. La doctora Jessica Barnes, de la Universidad de Arizona, analizó en 2020 muestras de rocas lunares traídas por las misiones Apolo. Durante décadas, los científicos asumieron que la Luna era completamente seca, formada después de un impacto gigantesco que vaporizó toda el agua. Pero los nuevos análisis revelaban trazas de agua atrapadas en cristales volcánicos lunares, agua que debía haber estado presente en el manto lunar desde su formación. Y lo más sorprendente, esta agua lunar tenía la misma firma isotópica que el agua terrestre y que las enstatitas condritas. Esto sugería que tanto la Tierra como la Luna se formaron a partir de material que ya contenía agua, reforzando la idea de un origen primordial. Pero quizás el descubrimiento más intrigante vino del estudio de inclusiones minerales en diamantes terrestres. El profesor Graham Pearson, de la Universidad de Alberta, encontró en 2014 un diamante que contenía un mineral llamado ringudita, formado a 600 kilómetros de profundidad en el manto terrestre. Este pequeño cristal contenía aproximadamente 1.5% de su masa en forma de agua, pero no agua líquida, sino moléculas de agua incorporadas en la estructura cristalina del mineral. Si la ringudita en todo el manto de transición terrestre contiene similar cantidad de agua, entonces habría más agua almacenada en las profundidades de la Tierra que en todos los océanos superficiales combinados. Un océano oculto, invisible, enterrado a cientos de kilómetros bajo nuestros pies.
Esta revelación transformaba completamente nuestra comprensión del ciclo del agua terrestre. El agua no solo cubría la superficie del planeta, permeaba toda su estructura, desde la corteza hasta el núcleo. A través de procesos geológicos llamados subducción, donde las placas tectónicas se hunden en el manto, el agua superficial era constantemente reciclada hacia las profundidades del planeta. Y a través del vulcanismo, el agua del manto regresaba a la superficie, completando un ciclo que había estado operando durante miles de millones de años. Los océanos que vemos en la superficie son solo la punta del iceberg de un sistema hidrológico planetario mucho más vasto y complejo. El Dr. Jung Woo, de la Universidad de California en San Diego, propuso en 2021 una síntesis de todas estas observaciones. Según su modelo, la Tierra adquirió su agua a través de al menos 4 fuentes diferentes. Agua primordial incorporada en los minerales que formaron el planeta durante su acreción inicial. Entregas posteriores por asteroides del tipo enstatita-condrita de la zona interior. Bombardeo de condritas carbonáceas del cinturón de asteroides principal y posibles contribuciones menores de cometas. Cada fuente contribuyó en diferentes momentos de la historia temprana terrestre, creando una mezcla compleja cuya firma isotópica representa el promedio de todas estas contribuciones. Esta complejidad refleja una verdad más profunda sobre la formación planetaria. Los sistemas solares no son estructuras ordenadas y estáticas, sino entornos caóticos y dinámicos donde los materiales se mezclan constantemente a través de grandes distancias. Los ingredientes que formaron la Tierra vinieron de toda la extensión del disco protoplanetario, desde las regiones más cercanas al Sol hasta los confines helados más allá de Neptuno. Somos literalmente el producto de todo el sistema solar, una amalgama de materiales mezclados por la gravedad, las colisiones y la migración planetaria durante los primeros 100 millones de años de historia solar. Pero esta historia del agua terrestre tiene implicaciones que van mucho más allá de resolver un misterio geológico. La presencia de agua en el manto profundo de la Tierra no es simplemente un detalle interesante, es probablemente la razón por la cual nuestro planeta sigue siendo habitable después de 4.500 millones de años. El Dr. Shun-Ichiro Karato, de la Universidad de Yale, demostró en 2015 que el agua atrapada en minerales del manto actúa como lubricante para la tectónica de placas. Sin esta agua profunda, las rocas del manto serían demasiado rígidas para permitir el movimiento de las placas continentales. Y sin tectónica de placas, no habría reciclaje de dióxido de carbono entre la atmósfera y el interior terrestre. El termostato planetario, que mantiene la temperatura superficial estable durante miles de millones de años, se rompería. La investigación de la doctora Wendy Panero de la Universidad de Michigan reveló que planetas del tamaño de la Tierra que se formaron completamente secos, sin agua incorporada en sus mantos, probablemente desarrollarían cortezas estancadas como Venus o Marte. La tectónica de placas terrestre, ese proceso geológico que constantemente renueva la superficie planetaria y regula el clima, depende críticamente de tener agua no solo en los océanos superficiales, sino permeando todo el interior planetario. Somos un planeta acuático no solo por fuera, sino también por dentro, y esta hidratación profunda podría ser el requisito fundamental para que un mundo rocoso mantenga condiciones habitables durante eones. Este entendimiento revoluciona la búsqueda de vida en otros sistemas estelares. Cuando los astrobiólogos buscan mundos potencialmente habitables alrededor de otras estrellas, tradicionalmente se enfocan en la zona habitable, esa región orbital donde el agua líquida puede existir en la superficie. Pero los descubrimientos sobre el agua terrestre sugieren que necesitamos buscar algo más sutil. Planetas que no solo tengan océanos superficiales, sino sistemas hidrológicos planetarios completos que conecten la superficie con el interior profundo. Un mundo podría tener océanos vastos, pero estar geológicamente muerto, sin el reciclaje activo entre superficie e interior que caracteriza a la Tierra. La vida como la conocemos requiere no solo agua,
sino agua en movimiento constante a través de todo el sistema planetario. Pero antes de buscar océanos en mundos distantes, necesitamos entender con precisión qué significa realmente que un planeta tenga agua en su interior. Cuando los científicos hablan de agua en el manto terrestre, no se refieren a lagos subterráneos o cavernas llenas de líquido como en las novelas de Julio Verne. El agua a 600 kilómetros de profundidad existe en un estado que desafía nuestra experiencia cotidiana. Está disociada, separada en sus componentes fundamentales de hidrógeno y oxígeno, atrapada dentro de la estructura cristalina de minerales como la ringbudita y la wachsleyita. Cada átomo de hidrógeno está químicamente enlazado a átomos de silicio y oxígeno en configuraciones que solo pueden existir bajo presiones de 230.000 veces la presión atmosférica. No es agua que puedas beber, tocar o siquiera ver. Es agua en su forma más abstracta. Información química preservada en redes cristalinas que se extienden por miles de kilómetros cúbicos de roca sólida. Esta distinción es absolutamente crítica porque define qué tipo de planetas pueden retener agua a largo plazo. El Dr. Joseph O'Rourke, de la Universidad Estatal de Arizona, desarrolló en 2019 modelos computacionales que simulaban planetas de diferentes tamaños y composiciones. Sus resultados mostraban algo sorprendente. Planetas demasiado pequeños, con menos de la mitad de la masa terrestre, no pueden generar suficiente presión interna para estabilizar minerales hidratados en sus mantos. El agua que llega a estos mundos pequeños permanece en la superficie o se pierde al espacio. Por otro lado, planetas demasiado grandes, con más de 10 veces la masa terrestre, generan presiones tan extremas que los minerales hidratados se descomponen, liberando el agua hacia el núcleo metálico donde queda permanentemente secuestrada, inaccesible para la superficie. Existe una ventana estrecha de masas planetarias, aproximadamente entre la mitad y 5 veces la masa terrestre, donde los mundos pueden mantener el delicado equilibrio de agua superficial y agua profunda que caracteriza nuestro planeta. La profesora Keiman Unterborn de la Universidad del Suroeste de Texas llevó este análisis más allá al estudiar la composición química de estrellas que hospedan planetas rocosos. Cada estrella tiene una firma química única que refleja los materiales disponibles en el disco protoplanetario donde se formaron sus planetas. Su equipo descubrió que estrellas con composiciones químicas similares al Sol tienen mayor probabilidad de formar planetas con la mineralogía adecuada para retener agua en sus interiores. No todos los sistemas planetarios son creados iguales. La química de la estrella madre determina fundamentalmente si sus planetas rocosos pueden desarrollar océanos internos. Muchos podrían argumentar que toda esta discusión sobre agua en minerales y composiciones estelares es pura especulación teórica. Después de todo, solo podemos estudiar directamente un planeta rocoso en detalle, la Tierra. Las muestras del manto profundo son extremadamente raras. Los diamantes que contienen inclusiones de ringbudita son hallazgos excepcionales, no evidencia sistemática. Quizás el agua en el manto terrestre es una anomalía, un accidente cósmico que no se repite en otros mundos. Aquí es donde entra en juego una de las pruebas más extraordinarias jamás reunidas sobre el agua planetaria: el análisis sísmico tridimensional completo del interior terrestre. Durante las últimas 3 décadas, sismólogos de todo el mundo han instalado más de 6.000 estaciones de monitoreo sísmico en todos los continentes y en el fondo oceánico. Cada terremoto que ocurre en el planeta genera ondas sísmicas que viajan a través de toda la Tierra, y estas ondas cambian su velocidad dependiendo de la composición y temperatura de las rocas que atraviesan. El Dr. Wenbo Wu, del Instituto Tecnológico de California, lideró en 2022 un proyecto que analizó datos de más de 700.000 terremotos registrados durante 30 años, creando el mapa tridimensional más detallado jamás producido del manto terrestre.
Lo que revelaron estos datos sísmicos transformó teorías en certezas medibles. Las ondas sísmicas viajan más lentamente a través de regiones del manto que contienen minerales hidratados. La velocidad disminuye aproximadamente 3% cuando la roca contiene 1% de agua en su estructura mineral. El equipo de Wu identificó una zona específica en el manto de transición, entre 410 y 660 kilómetros de profundidad, donde las velocidades sísmicas son consistentemente más bajas que en el manto superior o inferior. Esta zona de baja velocidad se extiende globalmente, rodeando todo el planeta como una capa invisible. Los cálculos indican que esta región contiene entre 1.5 y 4 veces la masa de todos los océanos superficiales. No es una especulación, es una medición directa basada en cómo las ondas de energía sísmica atraviesan el interior planetario. Pero esta evidencia contundente tiene límites que debemos reconocer con honestidad científica. Las mediciones sísmicas nos dicen que hay regiones del manto con propiedades consistentes con minerales hidratados, pero no pueden decirnos exactamente cómo llegó esa agua allí. Los datos confirman que el agua existe en el manto profundo ahora, en el presente geológico, pero no pueden retroceder en el tiempo para mostrarnos si esa agua estuvo allí desde la formación terrestre o si fue transportada hacia abajo gradualmente por miles de millones de años de subducción. Este es el punto crucial donde la ciencia planetaria encuentra sus límites actuales. Tenemos una comprensión sofisticada de cómo funciona la hidratación profunda en la Tierra, pero extrapolar ese conocimiento a otros mundos requiere suposiciones sobre las cuales podemos debatir, pero no podemos verificar directamente. Consideremos la escala completa del sistema hidrológico terrestre desde la perspectiva más amplia posible. Imaginad que pudierais reducir la Tierra al tamaño de una pelota de baloncesto. Los océanos superficiales, esos vastos cuerpos de agua que cubren 71% de la superficie, serían una película de humedad tan delgada que apenas podrías sentirla con los dedos. Representarían menos de una décima parte del grosor de la cubierta de cuero de la pelota. Ahora imaginad que dentro de esa pelota, aproximadamente a un tercio del camino hacia el centro, hay una capa esponjosa donde cada poro microscópico de la estructura contiene moléculas de agua. Esta capa interna invisible contendría de 2 a 4 veces más agua que la película superficial. Y esta agua interna no está estancada. Se mueve constantemente, aunque extremadamente despacio, a velocidades de milímetros por año, circulando en corrientes de convección del manto que tardan 100 millones de años en completar un ciclo. El doctor Lars Stigsrud, del Colegio Universitario de Londres, utilizó supercomputadoras en 2021 para simular el comportamiento de minerales hidratados bajo las condiciones exactas del manto terrestre, temperaturas de 1500 grados Celsius y presiones de 25 gigapascales. Sus simulaciones cuánticas mostraban que el agua atrapada en ringudita no es simplemente almacenada pasivamente. A esas temperaturas y presiones extremas, los átomos de hidrógeno se mueven dentro de la red cristalina, saltando de un sitio a otro, haciendo que los minerales sean conductores de iones. Esta conducción iónica genera corrientes eléctricas minúsculas que contribuyen al campo magnético terrestre. El agua en el manto profundo no solo está presente, está eléctricamente activa, participando en la generación de la magnetosfera que protege la vida superficial de la radiación cósmica. Esta conexión entre el agua profunda y el campo magnético ofrece potencialmente una forma de detectar océanos internos en otros planetas sin necesidad de perforarlos. El doctor Ravi Koparapu, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, propuso en 2020 que podríamos usar telescopios espaciales de próxima generación para medir variaciones sutiles en los campos magnéticos de exoplanetas rocosos. Un planeta con agua en su manto mostraría firmas magnéticas específicas, fluctuaciones en la intensidad del campo que reflejan las corrientes de convección de material hidratado en su interior. Sería como escuchar el latido del corazón de un planeta
para determinar si tiene agua fluyendo en sus venas geológicas. Sin embargo, debemos ser claros sobre las limitaciones de este enfoque. Las mediciones de campos magnéticos planetarios a distancias de años luz son extraordinariamente difíciles. Requieren telescopios con capacidades que apenas estamos comenzando a desarrollar. Mientras tanto, los científicos están aprovechando cada oportunidad para estudiar otros cuerpos en nuestro propio sistema solar como laboratorios naturales. Las lunas heladas de Júpiter y Saturno, particularmente Europa, Encélado y Titán, han capturado la atención de los astrobiólogos precisamente porque poseen océanos subsuperficiales. Pero estos océanos son fundamentalmente diferentes del agua en el manto terrestre. Son océanos líquidos reales, cientos de kilómetros de agua en estado líquido atrapada entre una corteza de hielo superficial y un fondo rocoso, mantenida líquida por el calor generado por fuerzas de marea gravitacional. En 2017, la nave Cassini de la NASA realizó su inmersión final a través de los géiseres de Encélado, pequeña luna de Saturno que expulsa columnas de vapor de agua al espacio desde grietas en su corteza helada. Los instrumentos detectaron no solo agua, sino moléculas orgánicas complejas, sales disueltas y compuestos que solo podrían formarse si el agua estuviera en contacto con rocas calientes. El doctor Christopher Glein, del Instituto de Investigación del Suroeste, analizó la química de estas plumas y concluyó que en el fondo del océano de Encélado, a 50 kilómetros bajo la superficie helada, el agua interactúa activamente con rocas a temperaturas de 90 grados Celsius. Hay química hidrotermal ocurriendo en ese mundo diminuto, reacciones entre agua y roca que en la Tierra alimentan ecosistemas enteros alrededor de fuentes hidrotermales en las profundidades oceánicas. Esta química hidrotermal en Encélado demuestra que el agua líquida en contacto con roca es suficiente para generar los ingredientes químicos que la vida necesita, incluso sin luz solar, sin atmósfera, en un mundo helado a 1.400 millones de kilómetros del Sol. Pero debemos ser precisos sobre qué prueba esto y qué no. La presencia de moléculas orgánicas y química hidrotermal es necesaria para la vida, pero no suficiente. No hemos detectado vida en Encélado. No hemos detectado metabolismo, replicación o cualquier otra firma inequívoca de biología. Lo que hemos encontrado son las condiciones previas, el escenario químico donde la vida podría potencialmente emerger. El profesor Kevin Hunt, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ha argumentado que mundos oceánicos como Encélado y Europa podrían ser más comunes en la galaxia que planetas como la Tierra. Su razonamiento es simple. Para mantener agua líquida en la superficie, un planeta necesita estar a la distancia perfecta de su estrella, tener la masa correcta, la atmósfera adecuada, un campo magnético protector. Son muchos requisitos. Pero para mantener un océano subsuperficial, un cuerpo celeste solo necesita suficiente calentamiento interno por fuerzas de marea o decaimiento radiactivo, más una corteza que actúe como aislante. Estos requisitos son mucho más fáciles de satisfacer. Podría haber cientos de lunas con océanos internos en nuestra galaxia, por cada planeta con océanos superficiales. Esta idea expande dramáticamente dónde debemos buscar vida más allá de la Tierra. La zona habitable tradicional, esa banda estrecha alrededor de una estrella donde el agua líquida puede existir en la superficie, podría ser solo una pequeña fracción de los hábitats potenciales. Mundos oceánicos subsuperficiales podrían existir a cualquier distancia de su estrella, incluso en sistemas sin estrellas, planetas errantes vagando por el espacio interestelar. Si la vida solo necesita agua líquida, roca y energía, entonces el universo podría estar repleto de biosferas ocultas bajo cortezas de hielo, completamente invisibles para nuestros telescopios actuales. Pero aún no sabemos con certeza la proporción exacta de cada fuente. ¿Cuánta del agua terrestre estaba presente desde el nacimiento del planeta versus cuánta llegó posteriormente por bombardeo?
Si el agua primordial en los materiales de construcción terrestres fue suficiente para crear océanos, o si las entregas por asteroides fueron esenciales. Estas preguntas permanecen abiertas porque requieren niveles de precisión en mediciones isotópicas que apenas estamos alcanzando. El Dr. Thorsten Kleine, de la Universidad de Münster, desarrolló en 2020 técnicas para medir isótopos raros de tungsteno en rocas terrestres antiguas. Al medir estas proporciones con precisión extrema, Kleine puede determinar de qué parte del disco protoplanetario provinieron los materiales que formaron la Tierra. Sus resultados preliminares sugieren que aproximadamente 70% del material terrestre se originó en la zona interior del sistema solar, mientras que 30% vino de regiones más distantes. Si estos números son correctos, implican que la mayoría del agua terrestre probablemente llegó con ese 30% de material exterior, aunque el 70% de material interior también contribuyó una fracción significativa. Estos números son estimaciones basadas en modelos complejos y mediciones en el límite de lo técnicamente posible. Mientras tanto, las misiones espaciales están preparándose para traer nuevas piezas del rompecabezas. La misión OSIRIS-REx de la NASA regresó a la Tierra en 2023 con muestras del asteroide Bennu, un objeto primitivo que podría contener material inalterado desde la formación del sistema solar. La misión Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa ya trajo muestras del asteroide Ryugu en 2020. Ambos asteroides son del tipo Chondrita carbonácea, rico en agua y compuestos orgánicos. La doctora Hannah Kaplan, del Centro de Vuelo Espacial Goddard, lidera uno de los equipos analizando las muestras de Bennu. Sus instrumentos pueden detectar variaciones isotópicas a nivel de partes por 10.000, órdenes de magnitud más preciso que análisis de meteoritos que cayeron a la Tierra. Si el agua en Bennu coincide perfectamente con el agua terrestre, fortalecerá la teoría de que asteroides del cinturón principal fueron la fuente dominante. Si hay diferencias sutiles, indicará que múltiples poblaciones de asteroides con composiciones ligeramente diferentes contribuyeron. Cada nuevo dato refina nuestra comprensión, pero también revela cuánto aún no sabemos. La historia del agua terrestre es como un libro parcialmente quemado. Podemos leer algunos capítulos claramente, otros están borrosos, y algunos faltan por completo. Sabemos que la historia comienza hace 4.567 millones de años con el colapso de una nube molecular. Sabemos que termina con un planeta azul cubierto de océanos sosteniendo la única biosfera conocida en el universo. Pero los capítulos intermedios, los detalles precisos de cuándo llegó cada gota de agua y por qué ruta, aún están siendo escritos por investigadores en laboratorios de todo el mundo. Lo que hace esta búsqueda particularmente urgente es que entender el origen del agua terrestre no es simplemente un ejercicio de curiosidad científica. Es la clave para saber si somos únicos o comunes. Si el agua llegó a la Tierra a través de procesos extremadamente raros, una coincidencia cósmica improbable, entonces, planetas habitables podrían ser extraordinariamente escasos en el universo. Pero si el agua llegó a través de mecanismos naturales que operan en todos los sistemas planetarios, entonces, mundos oceánicos podrían ser comunes. La diferencia entre estas dos posibilidades es la diferencia entre un universo donde estamos solos y un universo potencialmente rebosante de vida. Y es precisamente aquí donde la evidencia está a punto de recibir su prueba más dramática. El telescopio espacial James Webb, que comenzó operaciones científicas en 2022, está revolucionando nuestra comprensión de cómo se distribuye el agua en sistemas planetarios jóvenes. Puede detectar la firma espectral del vapor de agua en discos protoplanetarios alrededor de estrellas recién nacidas, y lo que está revelando contradice profundamente nuestras expectativas. El equipo liderado por la doctora Andrea Avanzati de la Universidad Estatal de Texas analizó en 2023 observaciones de 48 discos protoplanetarios en diferentes etapas de formación. Esperaban ver un patrón claro.
vapor de agua abundante en las regiones exteriores frías de estos discos y regiones interiores secas donde se forman los planetas rocosos. Pero los datos mostraron algo completamente diferente. En más del 60% de los sistemas observados, detectaron cantidades significativas de vapor de agua en las zonas interiores calientes, exactamente donde la teoría clásica predecía que el agua debería haber sido destruida o expulsada. El doctor Colette Salick, del Observatorio Vassar, analizó específicamente el sistema alrededor de la estrella PDS-70. Las observaciones revelaron que el disco interior de esta estrella, la región donde se formarían planetas rocosos como la Tierra, contenía aproximadamente 3 veces más vapor de agua del que los modelos teóricos predecían. No solo trazas residuales, sino cantidades masivas, suficientes para formar múltiples océanos terrestres si todo ese vapor se condensara en un planeta. Este descubrimiento fuerza una reconsideración fundamental de cómo pensamos sobre la distribución del agua durante la formación planetaria. La profesora Ilse Cliffs, de la Universidad de Virginia, propuso un mecanismo que podría explicar estas observaciones. Según sus cálculos publicados en 2024, el vapor de agua en las regiones interiores de discos protoplanetarios está siendo constantemente repuesto desde las regiones exteriores a través de un proceso llamado difusión turbulenta. Los discos no son estructuras tranquilas y estratificadas, sino entornos caóticos donde el gas fluye en espirales complejas, transportando material de las zonas frías hacia las calientes. Es un equilibrio dinámico. El agua es destruida constantemente, pero también repuesta constantemente. Si este proceso operaba en nuestro sistema solar primitivo, entonces la región donde se formó la Tierra nunca fue completamente seca. Sería más preciso describirla como una zona con menos agua que el exterior, pero todavía con suficiente vapor de agua presente para ser incorporado en los minerales que formaban planetesimales. Esto resolvería la paradoja del origen del agua terrestre de una manera elegante. No necesitamos invocar entregas posteriores masivas por asteroides si el material de construcción original ya contenía cantidades significativas de agua. Pero antes de aceptar esta solución demasiado rápidamente, debemos examinar críticamente qué están realmente mostrándonos estos datos. El Webb detecta vapor de agua en discos protoplanetarios, pero vapor no es lo mismo que agua incorporada en sólidos. El vapor podría estar presente temporalmente sin nunca condensarse en los granos de polvo y rocas que eventualmente se agregan para formar planetas. La transición de vapor a agua sólida incorporada en minerales requiere condiciones específicas de temperatura y presión que podrían no ocurrir eficientemente en las regiones interiores calientes. Y hay otro descubrimiento del Webb que complica aún más el panorama. Detectó líneas espectrales de moléculas de agua en las atmósferas de varios exoplanetas gigantes gaseosos jóvenes. Pero la abundancia de agua en estas atmósferas varía enormemente de un planeta a otro, incluso en sistemas con edades y características similares. La doctora Anjali Piet, del Instituto Carnegie para la Ciencia, compiló en 2024 un catálogo de abundancias de agua en 23 exoplanetas observados por el Webb. El rango de variación es asombroso. La cantidad de agua varía por un factor de 10 entre planetas de masa similar, orbitando estrellas similares. No hay un patrón simple. Esto implica que los detalles específicos de cómo y cuándo se formó cada planeta dominan sobre cualquier tendencia general. Si esto es cierto para gigantes gaseosos, probablemente es aún más cierto para planetas rocosos. 2 planetas del tamaño de la Tierra, formándose simultáneamente en órbitas adyacentes alrededor de la misma estrella, podrían terminar con cantidades radicalmente diferentes de agua, simplemente porque uno tuvo la suerte de acumular más planetesimales ricos en agua durante su crecimiento. Esta comprensión es simultáneamente emocionante y frustrante. Es emocionante porque sugiere que hay muchas formas diferentes de formar un planeta acuático. Es frustrante porque significa que entender el caso específico de la Tierra requiere reconstruir detalles históricos que podrían ser imposibles de recuperar completamente.
Estamos tratando de resolver un problema con un número infinito de soluciones posibles y solo tenemos una muestra, nuestro propio planeta. Pero quizás el descubrimiento más impactante del web vino del estudio de atmósferas de exoplanetas rocosos. En 2023, el equipo liderado por el Dr. Bjorn Benneke de la Universidad de Montreal analizó la atmósfera del exoplaneta TOI 700b, un mundo rocoso aproximadamente 40% más grande que la Tierra. Las observaciones espectrales revelaron inequívocamente la presencia de vapor de agua en su atmósfera. No solo trazas, sino abundancias significativas que sugieren océanos superficiales o al menos una hidrosfera activa. Este fue el primer planeta rocoso confirmado con agua atmosférica detectada directamente. Pero TOI 700b orbita muy cerca de su estrella, completando una órbita en menos de 2 días terrestres. Su temperatura superficial es de aproximadamente 400 grados Celsius, demasiado caliente para agua líquida estable. El vapor de agua detectado probablemente proviene de un océano de magma fundido. Es un mundo infernal, no un paraíso acuático. Sin embargo, prueba que planetas rocosos pueden retener atmósferas ricas en agua incluso bajo condiciones extremas. El Dr. Thomas Fauches, del Centro de Vuelo Espacial Goddard, modeló la evolución atmosférica de planetas rocosos jóvenes expuestos a intensa radiación estelar. Sus simulaciones muestran que un planeta del tamaño de la Tierra puede perder cantidades masivas de agua durante sus primeros 100 millones de años si orbita demasiado cerca de su estrella. La joven Tierra, bombardeada por radiación ultravioleta del Sol primitivo, debería haber perdido gran parte de su agua atmosférica por fotoevaporación. El hecho de que aún tengamos océanos sugiere que o bien la Tierra tenía mucha más agua inicialmente, o bien algún mecanismo repuso el agua perdida, o bien nuestra estimación de la pérdida es incorrecta. Estas incertidumbres reflejan honestamente el estado actual del conocimiento. Después de décadas de investigación, miles de meteoritos analizados, misiones a asteroides y cometas, observaciones de discos protoplanetarios con los telescopios más avanzados jamás construidos, todavía no podemos decir con certeza absoluta de dónde vino exactamente cada molécula de agua terrestre. Esta incertidumbre no es fracaso científico, es simplemente la naturaleza de intentar reconstruir eventos que ocurrieron hace 4.500 millones de años sin poder viajar en el tiempo. El profesor Alessandro Morbidelli publicó en 2024 una revisión exhaustiva del estado del conocimiento sobre el origen del agua terrestre. Su conclusión es notable por su honestidad científica. Después de revisar cientos de estudios y miles de mediciones, admite que la respuesta más probable es que la Tierra obtuvo su agua de todas las fuentes propuestas simultáneamente, en proporciones que variaron a lo largo de diferentes etapas de la formación planetaria, mezcladas de formas tan complejas que podría ser fundamentalmente imposible desenredar las contribuciones individuales con precisión absoluta. Esta conclusión podría parecer insatisfactoria, pero contiene una verdad profunda sobre la formación planetaria. Los sistemas complejos no siempre tienen explicaciones simples con causas únicas claramente identificables. A veces, la respuesta correcta es que múltiples procesos operaron simultáneamente, cada uno contribuyendo una parte que no puede ser completamente separada de las demás. Pero reconocer esta complejidad no significa rendirse a la ignorancia. Significa ser preciso sobre qué sabemos con certeza, qué sabemos probabilísticamente y qué permanece genuinamente incierto. Sabemos con certeza que el agua terrestre tiene una composición isotópica específica. Sabemos con alta probabilidad que tanto asteroides como material primordial contribuyeron significativamente. Lo que permanece incierto son las proporciones exactas. Esta distinción es crucial porque determina qué conclusiones podemos extraer sobre planetas alrededor de otras estrellas. Los datos actuales favorecen fuertemente la interpretación de que el agua es común. Vemos agua en meteoritos de múltiples tipos,
Vemos vapor de agua en discos protoplanetarios jóvenes. Vemos océanos subsuperficiales en lunas de nuestro propio sistema solar. Vemos agua en atmósferas de exoplanetas. El agua parece estar en todas partes donde miramos. La doctora Karin Oberg, de la Universidad de Harvard, ha argumentado que el agua es probablemente el segundo compuesto más abundante en el universo después del hidrógeno molecular. Las moléculas de agua se forman espontáneamente en nubes moleculares frías cuando átomos de oxígeno se encuentran con hidrógeno molecular. Estos procesos químicos básicos operan en todas las galaxias, alrededor de todas las estrellas en formación. Si nuestra comprensión de química interestelar es correcta, entonces cada disco protoplanetario alrededor de cada estrella contiene cantidades masivas de agua. Las simulaciones computacionales del proceso de formación planetaria realizadas por el Dr. Sean Raymond del Laboratorio de Astrofísica de Burdeos sugieren que típicamente entre el 5 y el 15% del agua inicialmente presente en un disco protoplanetario termina en planetas del sistema interior. Pero ese 5 a 15% en un disco típico que contiene cientos de veces la masa de los océanos terrestres es más que suficiente para crear múltiples mundos oceánicos. Si extrapolamos estos números a los miles de millones de sistemas planetarios en nuestra galaxia, las implicaciones son asombrosas. Incluso si solo una pequeña fracción de las estrellas forma planetas rocosos en la zona habitable con suficiente agua para tener océanos superficiales, estaríamos hablando de millones de mundos oceánicos solo en la Vía Láctea. Pero nuevamente, debemos ser cuidadosos con las extrapolaciones. Detectar vapor de agua en un disco protoplanetario no garantiza que se formará un planeta habitable. Detectar agua en la atmósfera de un exoplaneta no significa que ese planeta tenga océanos superficiales o vida. Hay muchos pasos entre tener agua disponible y tener un mundo verdaderamente habitable como la Tierra. Se necesita la masa planetaria correcta para retener una atmósfera, la distancia orbital correcta para mantener temperaturas templadas, un campo magnético para proteger contra el viento estelar, actividad geológica para reciclar nutrientes. El agua es necesaria, pero no suficiente. Y aún más fundamental, debemos reconocer que todo nuestro marco para pensar sobre habitabilidad está basado en una muestra de uno, la Tierra. Asumimos que la vida requiere agua líquida porque toda la vida terrestre la requiere, pero estas podrían ser limitaciones de nuestra biología específica, no requisitos universales. El Dr. William Baines, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha explorado matemáticamente qué tipos de solventes alternativos al agua podrían soportar bioquímica compleja. Su análisis muestra que el amoníaco líquido, el metano líquido, el ácido sulfúrico e incluso el dióxido de carbono supercrítico podrían potencialmente servir como medios para reacciones bioquímicas bajo las condiciones apropiadas. Estas especulaciones son fascinantes, pero nos alejan peligrosamente del terreno firme de la evidencia. No hay evidencia observacional de vida basada en solventes alternativos. Hasta que encontremos vida real operando en estos ambientes, permanecen como posibilidades intrigantes, pero no confirmadas. Lo que podemos decir con confianza es que el agua líquida es extraordinariamente común en el universo y que los procesos que entregaron agua a la Tierra parecen ser mecanismos generales de formación planetaria. Esto hace mucho más plausible, aunque de ninguna manera garantizado, que existan otros mundos con condiciones similares a la Tierra. Pero incluso si hay millones de mundos oceánicos en nuestra galaxia, eso no nos dice nada sobre si alguno de ellos desarrolló vida. El origen de la vida, la transición de química compleja a biología replicante, sigue siendo uno de los misterios más profundos de la ciencia. No sabemos si es un proceso inevitable que ocurre fácilmente o un evento extraordinariamente improbable. Tener agua no garantiza vida, solo crea las condiciones donde la vida tal como la conocemos podría potencialmente emerger. Y aquí llegamos a un reconocimiento incómodo, pero necesario. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, todos nuestros telescopios sofisticados,
todas nuestras misiones espaciales, seguimos fundamentalmente ignorantes sobre dos de las preguntas más importantes. ¿Cómo comenzó la vida? Y si estamos solos en el universo. Hemos aprendido muchísimo sobre las condiciones físicas y químicas que permiten la existencia de vida, pero el paso crítico de no vida a vida permanece misterioso. Esta honestidad sobre los límites de nuestro conocimiento actual no es pesimismo científico. Es realismo necesario que nos protege de afirmaciones exageradas y mantiene nuestras expectativas calibradas con la evidencia real disponible. Y es precisamente en este punto donde debemos confrontar una verdad incómoda sobre la ciencia misma. Todos nuestros modelos, todas nuestras teorías sobre el origen del agua terrestre operan dentro de límites definidos. Podemos rastrear isótopos hacia atrás 4.500 millones de años, pero nuestras ecuaciones comienzan a desintegrarse cuando intentamos modelar los primeros 100.000 años del sistema solar, cuando todo era caos, colisiones y temperaturas extremas que borraban firmas químicas. Estamos reconstruyendo un crimen cósmico de hace eones usando evidencia fragmentaria y parcialmente destruida. Y debemos reconocer que múltiples narrativas diferentes podrían ajustarse igualmente bien a los datos disponibles. El doctor Alessandro Morbidelli admitió en 2022 algo que pocos científicos dicen públicamente. Existen, al menos, 3 escenarios diferentes de formación del sistema solar, cada uno consistente con las observaciones actuales, pero prediciendo historias completamente distintas sobre cómo llegó el agua a la Tierra. Los 3 escenarios funcionan matemáticamente. Los 3 pueden reproducir las características observadas del sistema solar actual, pero cuentan historias fundamentalmente diferentes sobre nuestros orígenes, y con la evidencia disponible ahora, no podemos distinguir definitivamente entre ellos. Quizás nunca podamos. La historia real podría estar perdida para siempre en el ruido estadístico de miles de millones de años de evolución planetaria. Esta incertidumbre irreductible no es una falla temporal de la ciencia que será corregida con mejores instrumentos. Es una característica fundamental de intentar reconstruir eventos únicos del pasado distante. La formación de nuestro sistema solar ocurrió exactamente una vez y nunca se repetirá. No podemos rebobinar el reloj y observar cómo realmente sucedió. Solo podemos construir modelos consistentes con las pistas que sobrevivieron hasta el presente. Y hay aspectos del origen del agua terrestre que probablemente permanecerán misterios permanentes. Nunca sabremos exactamente cuándo cayó la primera gota de agua en el planeta primitivo. Nunca conoceremos el momento preciso en que suficiente agua se acumuló para formar el primer océano. Estos detalles están perdidos en el abismo del tiempo profundo, destruidos por 4.500 millones de años de procesos geológicos. Pero lo que hace esta situación científicamente fascinante es que la incertidumbre sobre los detalles no impide la comprensión de los principios generales. Aunque no sepamos exactamente qué proporción de agua vino de asteroides versus material primordial, entendemos los mecanismos físicos que permiten que ambas fuentes contribuyan. La imagen general es clara, incluso si los detalles finos permanecen borrosos. Lo que definitivamente no sabemos es si el proceso que entregó agua a la Tierra es típico o extraordinariamente raro. Tenemos exactamente un ejemplo de planeta con océanos superficiales donde podemos hacer mediciones detalladas. Todos nuestros modelos están calibrados con ese único punto de datos. Cuando decimos que mundos oceánicos podrían ser comunes en la galaxia, estamos extrapolando dramáticamente desde una muestra de 1. Esa extrapolación podría ser correcta, pero también podríamos estar pasando por alto factores críticos que hacen a la Tierra especial de maneras que aún no comprendemos. El doctor René Heller, del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar, ha argumentado que deberíamos ser extremadamente cautelosos sobre asumir que la Tierra es un planeta típico. Señala que nuestro sistema solar tiene características inusuales que podrían haber sido cruciales. Júpiter
está en la ubicación justa. La Luna es inusualmente grande. El Sol es una estrella de masa intermedia. Cada uno de estos factores podría ser necesario, o podrían ser irrelevantes. Simplemente no lo sabemos. Y esta frase, no lo sabemos, debería aparecer con mucha más frecuencia en comunicación científica de lo que típicamente aparece. Hay una presión tremenda en la ciencia moderna para presentar resultados como más definitivos de lo que realmente son. Pero la ciencia real está llena de incertidumbre, resultados preliminares que necesitan confirmación, teorías competitivas que aún no se han resuelto. El conocimiento científico no es una colección de hechos inmutables, sino un proceso continuo de refinamiento. Consideremos lo que no sabemos sobre el futuro del agua terrestre, que es igualmente importante que lo que no sabemos sobre su pasado. El profesor James Casting de la Universidad Estatal de Pensilvania ha modelado la evolución a largo plazo de la atmósfera terrestre. Sus simulaciones muestran que conforme el Sol envejece y se vuelve gradualmente más brillante, la Tierra se calentará progresivamente. En aproximadamente 1.000 millones de años, el aumento de luminosidad solar intensificará el ciclo del agua hasta el punto donde la estratosfera contendrá cantidades significativas de vapor de agua. La radiación ultravioleta romperá estas moléculas. El hidrógeno escapará al espacio. Los océanos comenzarán a evaporarse irreversiblemente. En 2.000 millones de años, quizás antes, la Tierra podría parecerse a Venus, un mundo árido con temperaturas superficiales de cientos de grados. El agua que tardó cientos de millones de años en acumularse será dispersada al espacio en un periodo geológicamente breve. Pero incluso esta predicción viene con incertidumbres masivas. Los modelos climáticos que proyectan 1.000 millones de años hacia el futuro dependen de suposiciones sobre procesos que podrían cambiar dramáticamente. Estamos proyectando hacia adelante usando física conocida, pero 1.000 millones de años es un tiempo incomprensiblemente largo donde eventos improbables se vuelven inevitables. Y luego están las incertidumbres verdaderamente fundamentales, preguntas que tocan los cimientos mismos de la física. No entendemos completamente por qué el agua tiene las propiedades que tiene. Sí, podemos describir su estructura molecular, calcular ángulos de enlace, predecir comportamiento usando mecánica cuántica. Pero hay algo profundamente peculiar sobre el agua que emerge solo cuando consideramos todas sus propiedades juntas. Tiene densidad máxima a 4 grados Celsius en lugar de en el punto de congelación, una anomalía que hace que el hielo flote. Tiene capacidad calorífica extraordinariamente alta, permitiendo que los océanos actúen como reguladores de temperatura planetaria. Su tensión superficial es anormalmente alta. Cada una de estas propiedades individualmente tiene explicaciones basadas en puentes de hidrógeno y estructura molecular, pero que todas conspiren para hacer que el agua sea el solvente perfecto para la vida parece sorprendentemente fortuito. El bioquímico Lawrence Henderson argumentó en 1913 que el agua parece estar específicamente ajustada para la vida, pero esto probablemente invierte la causalidad. La vida está ajustada al agua porque evolucionó en un ambiente acuático. Aún así, hay una pregunta filosófica genuina aquí que la ciencia no puede responder completamente. ¿Por qué existe el agua en absoluto? ¿Por qué el universo tiene las leyes físicas que permiten que el hidrógeno y el oxígeno se combinen para formar moléculas estables? Porque las constantes fundamentales de la naturaleza tienen exactamente los valores que permiten que la química compleja exista. Estos son los límites donde la física se encuentra con la metafísica. El físico John Wheeler propuso que quizás el universo está estructurado de manera que hace inevitable la existencia de observadores. Otros científicos argumentan que podría haber un multiverso de universos con diferentes leyes físicas. Estas ideas están en la frontera nebulosa entre ciencia especulativa y filosofía pura. Son intelectualmente fascinantes,
pero no empíricamente comprobables. Lo que podemos decir es esto. En este universo, con estas leyes físicas, en esta galaxia, alrededor de esta estrella, en este planeta particular, procesos naturales que operan durante miles de millones de años entregaron agua suficiente para crear océanos. Y en esos océanos, por mecanismos que aún no comprendemos completamente, la química compleja de alguna manera se organizó en biología replicante. Y esa biología evolucionó durante casi 4.000 millones de años, produciendo eventualmente organismos capaces de construir telescopios y espectrógrafos para rastrear su propia historia de regreso al polvo de estrellas. Somos literalmente agua cósmica que aprendió a preguntarse de dónde vino. Piensen en eso por un momento. Las moléculas de agua en su cuerpo, el 60% de su masa que es agua, cada átomo de hidrógeno en esas moléculas se formó en los primeros 3 minutos después del Big Bang hace 13.800 millones de años. Los átomos de oxígeno se forjaron en los núcleos de estrellas masivas que vivieron y murieron miles de millones de años antes de que el Sol existiera. Esos átomos viajaron a través del espacio interestelar. Se incorporaron en el disco protoplanetario que formó el Sistema Solar. Sobrevivieron a temperaturas de miles de grados durante la acreción planetaria. Fueron enterrados en el manto terrestre, liberados por vulcanismo a los océanos primitivos, reciclados a través de incontables ciclos del agua durante eones. Y ahora están en ustedes, participando en reacciones bioquímicas que les permiten pensar sobre su propia historia. El agua en sus células no es solo el medio donde ocurre la bioquímica, es activamente parte de innumerables procesos metabólicos, hidrólisis que descompone nutrientes, fotosíntesis que captura energía solar, transpiración que regula temperatura. Cada pensamiento que tienen requiere movimiento de iones a través de membranas celulares en soluciones acuosas. La conciencia misma es fundamentalmente un fenómeno acuático. Hay profunda poesía en el hecho de que estamos hechos principalmente del mismo material que cubre 70% de la superficie planetaria. No somos observadores externos estudiando el agua. Somos agua organizada estudiándose a sí misma. La distinción entre el observador y lo observado se difumina cuando realizas que tu cuerpo es simplemente un subconjunto temporalmente coherente del mismo océano cósmico de átomos que compone todo lo demás. Y este reconocimiento trae una perspectiva diferente sobre la pregunta original. ¿De dónde vino el agua de la Tierra? No es solo una pregunta sobre geoquímica planetaria, es una pregunta sobre nuestros orígenes más fundamentales. Rastrear la historia del agua terrestre es rastrear nuestra propia genealogía de regreso a través de eones geológicos hasta el nacimiento del Sistema Solar, hasta nubes moleculares interestelares, hasta la nucleosíntesis en estrellas moribundas, hasta el Big Bang mismo. Somos polvo de estrellas, sí, pero más específicamente, somos hielo interestelar derretido que pasó 4.500 millones de años siendo reciclado a través de un planeta dinámico antes de autoensamblarse brevemente en la forma de organismos conscientes, preguntándose sobre sus orígenes. Comenzamos con una paradoja desconcertante. La Tierra se formó en una región del Sistema Solar que debería haber estado demasiado caliente para agua. Sin embargo, terminó con océanos vastos cubriendo la mayor parte de su superficie. Esa aparente contradicción nos llevó a través de un viaje a través de análisis isotópicos, modelos de migración planetaria, química de asteroides, dinámicas de discos protoplanetarios, océanos subsuperficiales en lunas distantes. Aprendimos que la respuesta no es simple, sino multifacética. El agua vino de múltiples fuentes a través de múltiples mecanismos durante cientos de millones de años. Pero quizás la lección más profunda no está en los detalles de esos mecanismos, sino en lo que revelan sobre la naturaleza del conocimiento científico mismo. La ciencia progresa, no resolviendo misterios de una vez por todas, sino reemplazando gradualmente preguntas vagas con preguntas cada vez más precisas. Hemos pasado de preguntarnos vagamente de dónde vino el agua a preguntas específicas sobre proporciones isotópicas,
timing de entregas de asteroides, dinámicas de líneas de nieve. Cada pregunta respondida revela 2 nuevas preguntas más profundas esperando detrás. Esta es la textura real de la investigación científica, muy diferente de la narrativa limpia y lineal que a menudo se presenta. La ciencia real es desordenada, llena de callejones sin salida, resultados contradictorios, modelos que funcionan hasta que no funcionan, descubrimientos que deben ser revisados. Pero esa naturaleza desordenada no es una debilidad, es una fortaleza. Significa que la ciencia es autocorrectiva, constantemente refinándose, acercándose asintóticamente a descripciones más precisas de la realidad sin afirmar jamás haber alcanzado la verdad final absoluta. Y entonces regresamos a ustedes, a este momento. Están sentados aquí, una colección temporalmente estable de aproximadamente 45 litros de agua, más algunos elementos traza, organizados en patrones complejos que generan experiencia subjetiva. Cada molécula de agua en su cuerpo será reemplazada completamente en cuestión de semanas mientras beben, transpiran, respiran. Ustedes son un remolino en la corriente, un patrón que persiste incluso mientras el material que los compone fluye constantemente. En un sentido muy real, ustedes no son una cosa sino un proceso, un verbo disfrazado de sustantivo, un evento extendido en el tiempo en lugar de un objeto estático. Y ese proceso está conectado íntimamente con el ciclo del agua planetario que ha estado operando durante eones. El agua que beben hoy podría haber estado en una nube hace una semana, en el océano hace un mes, en el manto terrestre hace 1.000 millones de años, en un asteroide hace 4.500 millones de años. Ustedes son parte de un sistema en reciclaje continuo que conecta el momento presente con el inicio mismo del planeta. Esta perspectiva cambia la pregunta de dónde vino el agua de la Tierra, porque la pregunta implica que el agua vino de algún lugar externo y se quedó aquí. Pero el agua nunca se queda quieta. Está en movimiento constante, evaporándose de océanos, condensándose en nubes, cayendo como lluvia, fluyendo en ríos, siendo absorbida por raíces de plantas, liberada por transpiración, bebida por animales, excretada de regreso al ambiente. E incluso en escalas de tiempo geológicas más largas, siendo arrastrada al manto por subducción, liberada de regreso a la superficie por vulcanismo. No hay un depósito estático de agua terrestre. Hay un flujo dinámico que ha estado en movimiento durante toda la historia del planeta. La pregunta no es realmente de dónde vino el agua, sino cómo los procesos naturales mantienen este flujo continuo durante miles de millones de años sin que se agote o se pierda completamente. Y la respuesta involucra la interacción intrincada de procesos astronómicos, geológicos, químicos y eventualmente biológicos que se autorregulan en bucles de retroalimentación complejos. Los científicos que estudian esto no solo están respondiendo una curiosidad histórica, están descubriendo los principios fundamentales de cómo los planetas mantienen habitabilidad durante lapsos de tiempo suficientemente largos para que la vida evolucione complejidad. Están aprendiendo qué hace que un mundo sea resiliente versus frágil, qué mecanismos de retroalimentación estabilizan climas versus empujarlos a estados extremos inhabitables. Este conocimiento no es solo académicamente interesante, es existencialmente relevante para nuestra propia supervivencia a largo plazo en este planeta. Porque nosotros, la humanidad, nos hemos convertido en una fuerza geológica capaz de alterar el ciclo del agua planetario en escalas globales. Estamos cambiando la composición atmosférica más rápido de lo que ha cambiado naturalmente en millones de años. Somos la primera especie en la historia de la Tierra que tiene el poder de interrumpir fundamentalmente los sistemas planetarios que hacen posible su propia existencia. Entender de dónde vino el agua terrestre y cómo ha persistido durante eones nos da contexto crítico para apreciar cuán extraordinariamente afortunados somos de heredar un planeta con océanos estables. También nos muestra cuán frágiles pueden ser esos océanos frente a cambios rápidos. Venus probablemente tuvo océanos una vez. Marte
definitivamente los tuvo. Ambos planetas perdieron sus océanos. Los océanos no son permanentes. Persisten solo mientras las condiciones planetarias los mantienen estables. Pero quizás hay una razón para optimismo cauteloso también. Los mismos procesos que entregaron agua a la Tierra probablemente operan en sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Si nuestro sistema solar no es particularmente especial, entonces la entrega de agua a planetas rocosos podría ser un resultado común. Y si el agua es común, y si la vida requiere agua, entonces tal vez la vida también sea común. Esto no es certeza. Es extrapolación cautelosa desde lo que sabemos sobre física y química. Pero es extrapolación basada en principios fundamentales, no en pensamiento mágico. El universo opera según leyes consistentes. Los mismos procesos que funcionaron aquí deberían funcionar allá. Pero incluso si estamos solos, incluso si resulta que la combinación específica de circunstancias que permitió la existencia de océanos terrestres es tan improbable que solo ocurrió una vez en toda la galaxia, eso no haría nuestra existencia menos maravillosa. De hecho, la haría más preciosa. Seríamos no solo raros, sino únicos. El único lugar en miles de millones de años luz donde el universo se volvió consciente de sí mismo. Y eso regresa al significado más profundo de rastrear el origen del agua terrestre. No estamos simplemente estudiando geoquímica, estamos trazando la genealogía de la conciencia misma de regreso a través de la historia cósmica. Cada molécula de agua en su cerebro tiene una historia que abarca miles de millones de años y atraviesa el universo. Ustedes son literalmente polvo de estrellas organizado en patrones suficientemente complejos para reflexionar sobre su propio origen. El universo estudiándose a sí mismo. El cosmos contemplándose en el espejo. Tal vez las preguntas sobre de dónde venimos son fundamentalmente más interesantes que las respuestas. Porque las respuestas cierran posibilidades mientras las preguntas las abren. Cada vez que los científicos resuelven un misterio sobre el origen del agua terrestre, descubren 3 nuevos misterios más profundos esperando detrás. Esta recursividad infinita de preguntas generando más preguntas es la textura real del descubrimiento científico. No estamos llenando gradualmente un contenedor de conocimiento hasta que esté completo. Estamos expandiendo el perímetro de lo conocido, que inevitablemente aumenta nuestra frontera con lo desconocido. Y quizás debería ser así. Un universo completamente comprendido sería menos interesante que uno lleno de misterios, invitándonos a exploración continua. El hecho de que aún no sepamos exactamente de dónde vino cada gota de agua terrestre significa que futuras generaciones de científicos tendrán preguntas fascinantes para investigar. El conocimiento no es un destino, sino un viaje sin final definitivo. Entonces, cuando miren el océano, o beban un vaso de agua, o sientan lluvia en su piel, recuerden que están experimentando material que ha estado viajando durante miles de millones de años para alcanzar este momento. Ese agua ha sido reciclada a través de incontables formas, dinosaurios y bacterias primitivas, y nubes y glaciares. Ha estado en el espacio interestelar y en las profundidades del manto terrestre. Ha sido hielo en asteroides y vapor en atmósferas planetarias primitivas. Y ahora, brevemente, es parte de ustedes. Ustedes son el agua terrestre que se volvió consciente y se pregunta sobre sus orígenes. Ustedes son el mecanismo a través del cual el universo estudia su propia historia. Y esa realización, más que cualquier detalle específico sobre isótopos o asteroides, es quizás la respuesta más profunda a la pregunta de dónde vino el agua terrestre. Vino de todas partes. Viajó a través del tiempo profundo. Sobrevivió condiciones extremas. Se organizó en complejidad creciente. Y eventualmente se despertó. La pregunta nunca fue realmente sobre agua. Fue siempre sobre ustedes.